En consecuencia, tiene en primer lugar la palabra, en representación del Grupo Mixto, el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Arratsaldeon, buenas tardes, señor Ramírez. Usted se ha definido a sí mismo al inicio de su prolija intervención inicial como un testigo de referencia de lo que, a raíz de sus 4 horas con Bárcenas, es el caso que nos ocupa en esta comisión. Pero yo creo sinceramente que ha sido modesto. Es verdad que ha sido testigo de referencia, pero yo creo que ha sido actor en grandes acontecimientos de este país. Es decir, usted mismo ha señalado cómo su periódico hasta en 7 ocasiones pedía el voto para una formación política, en este caso el Partido Popular. Luego no era únicamente un espectador, sino un actor relevante. A partir de ahí, y lo ha señalado usted también, como digo, en esa figura o en ese papel de actor relevante, usted ha sufrido el desgaste de la profesión en determinados momentos. Ha señalado cómo lo cesaron de un determinado medio, el primer periódico que dirigió usted, si no me equivoco, el Diario 16, porque publicó noticias de operaciones ilegales antiterroristas, por ejemplo, el asesinato del parlamentario vasco Santi Brouard. Le cesaron a los 2 días de hacer una dura editorial contra el Partido Socialista y contra lo que podía ser una determinada implicación del Partido Socialista Obrero Español con los GAL, y lo destituyen, así lo refiere usted en algún momento de su biografía. Pero también es cierto que luego, cuando en El Mundo coge la cabecera o la dirección del mismo y hace una labor de investigación, denuncia o periodismo, que cada uno lo llame como quiera, con el tema de los GAL, Filesa, Juan Guerra, etcétera, sufre de manera reiterada y continuada diferentes ataques por el poder establecido, por el poder público, y no solo por el poder público, sino por otros colegas de profesión. Le llegan a señalar como miembro del sindicato del crimen en algún momento. Y a partir de ahí, usted, y para centrarme en la cuestión, usted ha señalado algunas cosas que a mí me gustaría que me las pudiera detallar, si es posible, con mayor exactitud. Usted ha dicho, cuando el representante del Partido Socialista le ha preguntado por uno de los episodios que acabo de referir, el de su etapa de denuncia de los GAL, que tanto entonces como ahora no le cabe la menor duda de quién se esconde detrás de la X, del despeje de la incógnita de la X. Está hablando, entiendo, o estoy suponiendo demasiado, del que entonces, en la época de existencia de los GAL, era presidente del Gobierno de España. Sí, pero además he explicado que el Tribunal Supremo acaba de hacer un razonamiento absolutamente extrapolable a aquella situación, de la misma manera que es imposible que Junqueras no supiera lo que hacía Llobé, también era imposible que González no supiera lo que hacía en Barrio Nuevo y Vera. Y porque estamos hablando, además, de cosas de gran envergadura. Lástima que entonces la Sala Segunda del Tribunal Supremo no hiciera esta inferencia razonada y aplicara la llamada doctrina de los estigmas. Sí, como decía, yo no es aventurado en este caso entonces decir que para usted Felipe González es la X de los GAL, como Mariano Rajoy es la X de este caso, la financiación irregular. Yo lo comparto, pero tampoco sirve mucho. En ese trasunto histórico breve que he hecho, y ligándolo con lo que el representante de Unidos Podemos ha señalado, hemos podido observar cómo, al menos en 2 ocasiones, se ha vulnerado un artículo de la Constitución para destituirle por hacer uso y ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad que la profesión le ejerce como periodista. Parece que la democracia española tiene una asignatura pendiente también con determinados preceptos constitucionales. Es una Constitución de doble uso, es decir, es implacable con algunos, pero muy laxa con otros. Ha hablado usted del modus operandi y de una máquina para delinquir que ha dicho que estaba instalada en la sede central del principal partido del Estado español, que en ese momento y ahora también es el Partido Popular. Cuando usted habla de modus operandi y se refiere a la manera de receptar dinero y de distribuirlo, ¿podríamos concluir que ese modus operandi no es exclusivo del caso concreto del que hemos estado hablando a través de los papeles de Bárcenas, dado que salpica la geografía del Estado español un modus operandi equivalente que consiste, si no me equivoco, y usted tendrá más información que yo, en un porcentaje que yo no sé si de forma milagrosa o de forma intuitiva acaba siendo siempre el 3% y una ligazón, una unión
tácticas, así que es una unión temporal de empresas, entre grandes empresarios del Estado español y personas que pasaban por la política y acababan en puestos de responsabilidad y tenían la oportunidad de beneficiarles a estos. ¿Podría concluirse que ese 3% está instalado en el tuétano de la cultura de hacer política del Estado español? Bueno, en relación con las dos preguntas, se podría decir, como decía aquel gran actor, si me miro no soy nada, pero anda que si me comparo, es decir, que nuestra democracia pues tiene múltiples defectos y las restricciones a la libertad de expresión son una de ellas. Ya he dicho que lo más grave en estos momentos me parece es la falta de libertad de televisión y creo que esa es una de las asignaturas pendientes para cualquier proyecto de cambio político, que la televisión no condicione la interpretación que los ciudadanos tienen de la vida pública como lo está haciendo. Yo, mire su señoría, yo me considero en el fondo una persona muy afortunada porque llevo 40 años viviendo de la manera. El periodismo es mucho más que una profesión, el periodismo es una manera de vivir y no tengo ninguna duda de que en muchos otros lugares, por transgresiones y por desafíos mucho más leves que los que yo he podido protagonizar, pues hay muchísimos colegas que han pagado con largos años de reclusión e incluso con la vida. Por lo tanto, los españoles o los ciudadanos del Estado español, que diría usted, pues podemos considerarnos en términos relativos bastante afortunados de vivir en una democracia llena de imperfecciones. Sí. Yo creo que entre esas imperfecciones está la financiación ilegal de los partidos. Vale. Y Sí. el hecho de que el partido que hizo de acabar con estas prácticas una de sus grandes banderas, pues estuviera incurriendo al mismo tiempo en ellas, pues produce bochorno, decepción personal, indignación, ansia de que eso tenga una enmienda dentro del propio partido, de que el Partido Popular llegue en algún momento a reconocer los hechos como los ha reconocido el Partido Socialista, que haya un cambio de criterios, que haya un cambio de prácticas. Y yo deseo fervientemente que las dos nuevas formaciones que han irrumpido en la vida pública pues entiendan que esto les sirva de vacuna, que no incurran nunca en estas mismas prácticas, ni Podemos ni Ciudadanos. Bueno, pues sí. Ojalá. Bueno, son deberes para esas dos formaciones, ya supongo que lo cogerán ellos. Yo a lo mío. Usted en un artículo de opinión, una tribuna de opinión que publicó en The New York Times un año después de la entrevista con Bárcenas, si no me equivoco, en torno a febrero del 2014, decía cosas como que su confrontación empezó el año pasado, en el 2013, por publicar papeles y tuits de Bárcenas que mostraban la financiación ilegal del Partido Popular durante 2 décadas. Supongo que, como hemos oído en las intervenciones, lo sostiene. Decía también que el Partido Popular carece de democracia interna. La independencia de la justicia en España ha sido debilitada. Y luego ya hacía otra alusión a toda la monarquía. También sigue sosteniendo esa aseveración que hacía en su momento. Y es cierta la que acabo de señalar. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que si en el Partido Popular hubiera democracia interna, como buena parte de sus bases vienen reclamando, es decir, que si hubiera elecciones primarias para elegir a los candidatos, si los puestos en las listas electorales se asignaran mediante la participación de las bases y si los congresos fueran abiertos, quien incurriera en estas prácticas no podría continuar en la vida política. Solo esa falta de democracia interna explica que una persona de las características del señor Mariano Rajoy, precisamente hoy, se esté convirtiendo en el político español con más días en el poder, entendiendo por el poder el Gobierno de la Nación, es decir, el Boletín Oficial del Estado, a su alcance desde la muerte de Franco. Creo que esta es, diríamos, que este es el iceberg de la anomalía. Para mí fue muy frustrante comprobar cómo aquel 1 de agosto
el partido por el que yo había pedido 7 veces el voto, cuando el señor Rajoy dijo las 2 palabras más notorias de su intervención, que fueron «me equivoqué», el Grupo Parlamentario Popular comenzó a aplaudirle. Y yo me quedé absolutamente perplejo porque en ninguna otra organización humana sucedería esto. Un error puede ser perdonable, un error puede requerir propósito de la enmienda, un error puede ser disculpable, pero ¿el reconocimiento de un error es motivo de aplauso? Yo creo que hay que reflexionar por qué caminos los miembros de ese grupo parlamentario habían llegado a formar parte de él y cuáles eran sus expectativas de continuar en las listas. Yo no estoy haciendo porque en el Partido Socialista ha sucedido así durante mucho tiempo y yo creo que la introducción de las elecciones primarias como elemento de democracia interna que puede producir a veces contratiempos a los líderes, que puede producir elementos sorprendentes, es muy sano desde el punto de vista democrático. Pero perdónenme porque estoy saliéndome de mi papel. Es decir, que quiere, le ayudo a retornar. Usted termina excitando a la fiera y al final uno desemboca en hacer consideraciones que no. Yo solo temo a que el presidente me quite el tiempo, por lo demás estoy escuchándolo de manera muy grata. Supongo que para usted no hay ninguna duda de que esa M. Rajoy es Mariano Rajoy, tras lo que ha dicho. ¿Qué le parecen unas declaraciones aceptando o dando por hecho eso que el propio Mariano Rajoy hizo en el 2011 diciendo que Francisco Camps no es un corrupto? Lo digo con conocimiento de causa. ¿Qué conocimiento de causa puede tener? Bueno, ¿qué desconocimiento la misma? Vaya. Vamos a ver, el papel lo aguanta todo, tanto para los periodistas como para los políticos. Pues yo creo que esas afirmaciones tenían el mismo fundamento que el mundo miente, manipula y calumnia. Yo creo que a veces, cuando no se tiene explicaciones y respuestas, pues se recurre a los clichés. Sí, termino con 3 cuestiones. La primera, esta comparecencia está centrándose mucho en el papel o participación más o menos activa de Mariano Rajoy en el asunto que nos ocupa, pero creo haber leído en más de una ocasión que usted no limitaba en los análisis que ha hecho o en las publicaciones que ha autorizado o en las editoriales que ha escrito, no limitaba al presidente del Gobierno, en este caso a Mariano Rajoy, la responsabilidad absoluta y única. Es decir, que no es aventurado decir que, por ejemplo, usted también otorgaba un alto nivel de responsabilidad a María Dolores de Cospedal o a Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, la señora Cospedal llegó a la dirección del partido en la última etapa de Bárcenas y en relación a Bárcenas tenía un enfrentamiento muy notorio con ella. Por lo tanto, hay que también poner en ese contexto lo que Bárcenas me contó sobre Cospedal. Es verdad que acompañó las referencias sobre la comisión para financiar al Partido Popular en Castilla-La Mancha, sobre la contrata de basuras de Toledo, de documentos. También es verdad que esos documentos han sido examinados, han sido objeto de un procedimiento judicial y creo que de momento hay un archivo. No sé si es un archivo definitivo o no. A mí me parece muy llamativo, y aquí usted se refiere a eso, que un dirigente político vaya a firmar por 2 veces 2 recibís de 100.000 euros cada uno y que luego diga que firmó los recibís sin haber recibido el dinero y que lo hizo porque le intimidaba mucho. Hasta los que tenemos fama de más feroces desearíamos tener esa capacidad de inducir conductas tan singulares en los demás, ¿no? Sí. En cambio, en relación a la señora Sáenz de Santamaría, yo no he visto nada, desde luego, ni en las 4 horas con Bárcenas, ni en la documentación que se ha manejado sobre la financiación ilegal del PP que le afecte.
Sí. La he mencionado como presunta coordinadora de las maniobras, y digo presunta, de las maniobras que coadyuvaron a mi destitución como director del Mundo, ¿no? Sí, termino. Hago las dos preguntas seguidas porque así creo que haremos economía de tiempo. En toda trama de corrupción, sea esta, si finalmente lo es, o cualquier otra, parece que es evidente que hay corruptos, que hay corruptores y que hay víctimas. Entre los corruptos estamos aquí debatiendo mucho, de los corruptores se habla algo menos. Ya me gustaría a mí que alguien me explicara qué quiere decir el Bigotes, que tiene una prosa tan graciosa como su mote, cuando dice eso de que aquí no están todos los empresarios que son y tampoco se les ha preguntado qué recibían cuando soltaban la mandanga. Pero, como digo, también hay víctimas. Yo he hablado de sus destituciones, de las que usted también ha hecho mención, pero podríamos haber ido más allá. Es decir, usted ha sido víctima en mayor grado que el de una destitución. Usted fue víctima de una campaña, por ejemplo, que le llevó a usted a autocalificarse como víctima de los GAL, porque, por la denuncia que usted hizo de los GAL, alguien hizo circular un vídeo que afectaba a su más estricta intimidad. Y eso, que es algo muy grave, que tiene más gravedad, se cabe, que la destitución de la que antes he hablado, es algo que está pasando estos días también. Me gustaría conocer su opinión. Es decir, hace 2 días hemos conocido que el portavoz de la Asociación de Consumidores Contus de Nafarroa, que denunció el expolio de la Caja de Ahorros de Navarra, de la CAN, ha sido expulsado de su puesto de trabajo porque la Guardia Civil ha decidido no renovarle un permiso que necesitaba para ejercer su función en Iberia, que es la compañía de la que dependía y con la que nunca ha tenido ningún problema, como así testifica la propia Iberia. Yo no sé qué opinión le merece que cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, impidan a personas que lo único que han hecho ha sido expresarse, como usted decía en el artículo del New York Times, con justicia y buscando la verdad, y han sufrido lo que el propio John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, señaló como las mandíbulas del poder están siempre abiertas para devorar y su brazo está siempre extendido para, si es posible, destruir la libertad de pensar, hablar y escribir. Bueno, yo creo que en general todos los abusos del poder son rechazables, pero los abusos del poder de quienes controlan a los cuerpos y fuerzas de seguridad son doblemente detestables. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho. Es verdad que yo fui hace 20 años víctima de ese ataque deleznable, pero yo tengo como el mayor de los tesoros la sentencia firme del Tribunal Supremo que acredita que personas efectivamente vinculadas a la trama de los GAL, como un exgobernador civil, como el ayudante personal de un presidente del Gobierno, contribuyeron y financiaron a aquel montaje, aquella maniobra, con el propósito de intentar condicionar la línea informativa de nuestro periódico en relación con los juicios de los GAL. Y también me he referido a preguntas suyas a quién era la X. Podemos considerar un poco frustrante, sin duda frustrante, que en función de aquella teoría de los estigmas el señor X no fuera ni siquiera procesado. Pero yo me siento muy orgulloso de vivir en un país en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenara a un exministro y a un secretario de Estado por el secuestro de una persona en momentos en los que el terrorismo de ETA seguía cobrándose su trágica cosecha. Por lo tanto, la democracia española tiene muchas cosas que perfeccionar, pero también creo que tenemos algunas de las que enorgullecernos. Bien, muchísimas gracias, señor Matute. En nombre y representación del Grupo